Recuerdo sus ojos, fríos como el acero templado, cuando me arrojaron a sus pies. No me miró como se mira a una persona. Me miró como se mira a un error. «Esta es tu última oportunidad», dijo su voz, grave y cortante. «Si mi hijo no camina en 30 días, te ejecutaré yo mismo». El niño, pequeño, frágil, con piernas que no respondían, me observaba desde su silla con una esperanza que su padre había olvidado tener. Y yo, una omega invisible, sin nombre, sin manada, sostuve entre mis manos temblorosas la vida de un príncipe, y sin saberlo, el destino de un reino. Nadie sabía que yo guardaba un secreto, un poder que mi abuela llamaba la sangre antigua, un don que me había costado todo, mi hogar, mi pureza, mi futuro. Pero cuando toqué las piernas del pequeño Aldrich aquella primera noche, sentí algo que ningún médico real había percibido. No era solo debilidad, era veneno. Alguien dentro del palacio quería que el heredero nunca caminara, y yo acababa de convertirme en su única amenaza. Pero volvamos al principio, al día en que todo comenzó, antes de que el rey Alfa me reclamara bajo la luna roja, antes de que descubriera que el hombre que destruyó mi vida años atrás estaba a punto de regresar, antes de que supiera que salvar a un niño significa enfrentarse a un reino entero. Regresemos al momento en que dejé de ser nadie, y me convertí en la sanadora que ningún Alfa esperaba. Esta es mi historia, la historia de cómo una omega rechazada sanó al hijo de un rey, y terminó curando las heridas más profundas de su alma. Es una historia de traición, poder ancestral y un vínculo prohibido que desafió las leyes de la manada. Siéntate, porque lo que estás a punto de descubrir no es un cuento de hadas, es una batalla por el destino y por el amor que nunca debió existir. El carruaje se detuvo frente a las puertas del palacio de Valdris, con un golpe seco que hizo temblar mis huesos. No me habían dado tiempo para despedirme. Tampoco importaba. No tenía a nadie. 2 guardias alfas me escoltaron a través de pasillos de piedra oscura, tan fríos que mi aliento se condensaba en el aire. Sus armaduras resonaban como tambores de guerra. Yo caminaba descalza, con el vestido raído que había usado durante 3 inviernos consecutivos. Nadie me miraba a los ojos. Para ellos, yo no era más que un último recurso desesperado, una omega sin manada, sin nombre, sin linaje, una apuesta perdida. Llegamos a una sala inmensa. Las columnas se elevaban hasta perderse en la penumbra. En el centro, sobre un trono de madera negra tallada con lobos ancestrales, estaba él, el rey Alfa, Caevor de la casa Valdris. Lo había visto una vez, años atrás, durante una ceremonia pública en la plaza del mercado. Entonces me pareció inalcanzable, una figura de leyenda. Ahora, frente a mí, era aún más imponente, alto, de hombros anchos y mandíbula marcada, ojos grises como el acero bajo la tormenta. Su aroma dominante llenaba el aire, tierra mojada, cedro, poder ancestral. Pero lo que más me golpeó fue la frialdad. No había calor en su mirada, solo cansancio y rabia contenida. A su lado, en una silla de madera con ruedas, estaba el niño, Aldrich, el heredero. Tendría unos 7 años, cabello oscuro, igual que su padre, pero sus ojos eran distintos, dorados, como miel bajo el sol. Miraba sus propias piernas con una mezcla de frustración y resignación que ningún niño debería conocer. Sentí algo apretarse en mi pecho. «Acércate», ordenó el rey. Su voz era grave, cortante, sin espacio para réplica. Obedecí. Cada paso resonaba en el silencio absoluto de la sala. Cuando estuve frente a él, bajé la mirada. Es lo que se espera de una omega ante un alfa de su rango. «Mírame», dijo con dureza. Levanté los ojos lentamente. Él me estudiaba como quien evalúa un arma defectuosa. «Me dicen que tienes un don», continuó, inclinándose ligeramente hacia adelante, «que tus manos pueden curar lo que ningún médico ha podido. ¿Es cierto?» No supe qué responder. La verdad era complicada. Mi abuela me había enseñado el arte de las hierbas, los ungüentos, las oraciones antiguas, pero también había algo más, algo que yo misma no comprendía del todo. «Puedo intentarlo, mi rey», dije con voz apenas audible. Él resopló, un sonido seco, desprovisto de esperanza. «Intentarlo», repitió con amargura. 3 médicos de la capital lo intentaron, 4 sanadores de las tierras del norte. Incluso trajeron a una bruja de las montañas del este. Todos fracasaron. Se puso de pie. Su presencia llenó el espacio entre nosotros. «¿Y ahora me traen a ti? ¿A una omega sin manada? ¿Sin entrenamiento formal?» Sus palabras dolieron más de lo que esperaba. Pero no aparté la mirada. «No tengo título, mi rey, pero tengo manos,
y voluntad. Algo cambió en su expresión. Fue breve, apenas un parpadeo, tal vez sorpresa, o tal vez desprecio. «Tienes 30 días», dijo finalmente, volviendo a su trono. «Si en ese tiempo mi hijo no camina, serás ejecutada, no por crueldad, sino porque no puedo permitir que nadie más le dé falsas esperanzas». El aire se me escapó de los pulmones. 30 días. Miré al niño. Aldrich me observaba con esos ojos dorados, tan llenos de preguntas que no se atrevía a hacer en voz alta. «¿Puedo examinarlo ahora?», pregunté. El rey hizo un gesto con la mano. Permiso concedido. Me arrodillé frente al pequeño príncipe. Sus piernas estaban cubiertas por una manta de lana gruesa. Con cuidado la retiré. Las extremidades eran delgadas, demasiado delgadas para un niño de su edad. La piel pálida, los músculos inexistentes. Pero cuando coloqué mis manos sobre sus rodillas, sentí algo que me heló la sangre. Un calor antinatural. No era fiebre, era otra cosa. Cerré los ojos y dejé que mi instinto tomara el control. Mi abuela me había enseñado a escuchar, a sentir más allá de lo visible, y entonces lo percibí. Una esencia extraña, oscura, entrelazada con su propia energía vital. Veneno. Abrí los ojos de golpe. «Mi rey», dije, intentando mantener la voz firme. «¿Qué tratamientos ha recibido el príncipe en los últimos meses?». Caebor frunció el ceño. Infusiones de corteza de sauce, cataplasmas de arcilla, baños de hierbas medicinales, todo supervisado por el médico real. Asentí lentamente, procesando la información. No podía decirlo abiertamente. No aún, pero mi instinto no se equivocaba. Alguien estaba envenenando al heredero, y ese alguien estaba dentro del palacio. «Necesitaré acceso a la cocina», dije cuidadosamente, «y a las reservas de hierbas. Prepararé mis propios remedios». El rey me miró con desconfianza. «No confío en ti», dijo con franqueza brutal. «Pero no me queda otra opción». Se giró hacia uno de los guardias. «Asígnenle una habitación en el ala este, que tenga lo necesario, pero que no salga del palacio sin mi permiso». El guardia asintió. Caebor volvió a mirarme. Esta vez, su expresión era indescifrable. «Si mi hijo muere bajo tu cuidado», dijo lentamente, «no habrá lugar en este reino donde puedas esconderte». No respondí. No había nada que decir, pero cuando me llevaron fuera de la sala, miré hacia atrás una última vez. El pequeño Aldrich me despidió con una sonrisa tímida, y supe, con una certeza que no podía explicar, que ese niño no merecía morir, aunque eso significara enfrentarme al rey más poderoso del reino, aunque eso significara descubrir secretos que nadie quería que salieran a la luz, aunque eso me costara la vida. Mi habitación era pequeña pero limpia. Una cama angosta, una mesa de madera y una ventana que daba al jardín interior del palacio. Nada lujoso, nada innecesario, exactamente lo que una omega sin rango merecía. Me senté en el borde de la cama y respiré profundo. Las manos me temblaban, no por miedo a la muerte, eso era algo con lo que había aprendido a vivir hace mucho tiempo, sino por la certeza de lo que había sentido. Veneno, lento, metódico, diseñado para debilitar sin matar de inmediato. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Un golpe suave en la puerta interrumpió mis pensamientos. «Adelante», dije, poniéndome de pie. Una sirvienta entró con una bandeja. Era joven, tal vez de mi edad, cabello castaño recogido en una trenza apretada, ojos nerviosos. «Le traigo la cena, señorita», dijo en voz baja, dejando la bandeja sobre la mesa. «Gracias», respondí. «¿Cómo te llamas?». Ella pareció sorprendida por la pregunta. «Mira, señorita, no soy una señorita, mira. Solo llámame por mi nombre». Me miró confundida. Entonces me di cuenta. Nunca había dicho mi nombre en voz alta desde que llegué. «Elira», dije suavemente. «Me llamo Elira». Mira asintió con una pequeña sonrisa. «¿Necesita algo más, señorita Elira?». Dudé un momento. Luego decidí arriesgarme. «Dime, Mira, ¿quién prepara las comidas del príncipe Aldrich?». Su expresión cambió. Se puso tensa. «El cocinero principal, señorita. Bajo supervisión del médico real, Draven». «Draven». Ese nombre lo recordaría. «¿Y quién más tiene acceso a su comida antes de que le llegue?». Mira bajó la voz. «Solo las doncellas de confianza. Y el consejero Vargo. Él supervisa todo lo relacionado con el heredero». «Vargo. Otro nombre para mi lista». «Gracias, Mira». Ella hizo una reverencia rápida y salió, cerrando la puerta con cuidado. Me quedé mirando la bandeja. Pan, sopa de vegetales, agua. Simple, seguro. Comí en silencio, planeando mis próximos pasos. Kariu Ankansantanana. A la mañana siguiente, me despertó otro golpe en la puerta. Esta vez era un guardia.
El príncipe la solicita en sus aposentos. Me vestí rápidamente y lo seguí por los pasillos. El palacio estaba despertando. Sirvientes corrían de un lado a otro. Algunos me miraban con curiosidad, otros con desdén. La habitación de Aldrich estaba en el ala norte, más amplia que la mía, con ventanas altas que dejaban entrar la luz del amanecer. Las paredes estaban decoradas con tapices que mostraban lobos bajo la luna llena. El niño estaba despierto, sentado en su cama. Cuando me vio, sus ojos dorados se iluminaron. «Viniste», dijo con una sonrisa. «Por supuesto, prometí ayudarte». Me acerqué y me senté en una silla junto a él. «¿Cómo te sientes hoy?» «Igual», respondió con honestidad. «Mis piernas no duelen, pero tampoco las siento mucho». Coloqué mi mano sobre su rodilla nuevamente. Esta vez, cerré los ojos y me concentré. El calor antinatural seguía ahí, pero había algo más, una debilidad en los músculos. «Atrofia. Aldrich», dije suavemente. «¿Recuerdas cuándo empezaste a sentirte así?» El niño frunció el ceño, pensando. «Hace 2 años. Primero fueron calambres. Luego, simplemente dejé de poder correr. Después dejé de caminar. 2 años. Tiempo suficiente para que un veneno lento hiciera su trabajo. Y los médicos que te daban. Infusiones. Todos los días. Por la mañana y por la noche. El médico Draven dice que son para fortalecerme. Mi sangre se heló. Las infusiones. Aldrich», dije con cuidado. «A partir de hoy solo beberás lo que yo te prepare. ¿De acuerdo?» Él me miró con esos ojos llenos de confianza. «¿Me vas a curar?» No quise mentirle. «Voy a intentarlo con todo lo que tengo». Pasé la siguiente hora masajeando sus piernas con aceites que había preparado la noche anterior. Hierbas purificadoras, esencias que mi abuela me enseñó a mezclar. No curarían el veneno, pero ayudarían a su cuerpo a luchar. Mientras trabajaba, Aldrich hablaba. Me contó sobre su madre, la reina Luna, que murió cuando él tenía 5 años. Me contó que su padre no era siempre tan frío, que antes sonreía, que antes lo abrazaba. Pero cuando mamá murió, algo en él murió también, dijo el niño con una tristeza que no debería conocer a su edad. Tu padre te ama, Aldrich, solo que no sabe cómo mostrarlo. ¿Tú crees? Estoy segura. Un hombre que no ama a su hijo no lucharía tanto por salvarlo. Aldrich sonrió. Fue una sonrisa pequeña, pero real. Esa tarde, solicité audiencia con el médico real. Draven era un hombre mayor, de barba gris y mirada afilada. Me recibió en su laboratorio, rodeado de frascos y hierbas secas. «Así que tú eres la Omega Milagrosa», dijo con tono burlón. «No soy ningún milagro, solo una sanadora sin título, sin estudios formales, pero con resultados», repliqué con calma. Él me estudió con atención. «¿Qué necesitas?» «Quiero ver las infusiones que le das al príncipe». Su expresión se endureció. «Esas fórmulas son de mi creación. No comparto mis métodos. No estoy pidiendo tus métodos. Solo quiero verificar los ingredientes». «¿Verificar? ¿Insinúas que estoy haciendo algo mal?» Mantuve mi tono neutral. «Insinúo que tal vez algo en la mezcla no está funcionando. Si trabajamos juntos, podríamos...» «No necesito la ayuda de una Omega ignorante», me interrumpió con frialdad. «El rey te trajo por desesperación, pero cuando fracases, yo seguiré aquí». Me miró de arriba a abajo con desprecio. 30 días, ¿verdad? Cuenta cada uno, porque el día 31 serás ejecutada, y yo estaré ahí para verlo. Salí de su laboratorio con el corazón latiendo con fuerza. Draven no era solo un médico arrogante, era el enemigo. Esa noche, regresé a mi habitación y encontré algo que me heló la sangre. Sobre mi almohada había una nota. La abrí con manos temblorosas. Decía solo 5 palabras, escritas con tinta negra. «El niño no debe reinar». Miré hacia la puerta cerrada, hacia la ventana, hacia las sombras. Alguien me estaba vigilando. Alguien sabía lo que yo estaba descubriendo. Y ese alguien no iba a dejar que salvara al príncipe. No sin luchar. No dormí esa noche. La nota seguía sobre la mesa, como una advertencia silenciosa. La leí una y otra vez hasta memorizar cada trazo de tinta. «El niño no debe reinar». No era una amenaza contra mí. Era una declaración de intenciones. Alguien en el palacio tenía un plan, y yo me había interpuesto en su camino. Al amanecer, tomé una decisión. Si iba a descubrir quién estaba detrás de esto, necesitaba moverme con cuidado, pero también necesitaba proteger a Aldrich, y para eso, necesitaba algo que no tenía: poder, influencia, la confianza del rey. La ceremonia de la luna llena se celebraba cada mes en el patio central del palacio. Era un ritual ancestral, una forma de honrar el vínculo entre la manada y los ciclos lunares.
Mira me lo había explicado mientras me ayudaba a vestirme. Todos los miembros de la corte deben asistir, dijo, ajustando el cinturón de mi vestido simple. Incluso usted, señorita Elira. ¿El rey estará ahí? Por supuesto. Él lidera el ritual. Perfecto. Esa noche, bajé al patio junto con el resto de los sirvientes. El aire estaba frío, pero despejado. La luna brillaba en lo alto, llena y plateada, proyectando sombras largas sobre las piedras del suelo. En el centro del patio había una plataforma elevada. Sobre ella, el rey Caebor. Vestía ropas ceremoniales, una túnica negra bordada con hilos de plata, que formaban la imagen de un lobo aullando. Su presencia dominaba el espacio. Incluso desde la distancia, podía sentir la fuerza de su aroma. Tierra, cedro, autoridad absoluta. A su lado estaba el consejero Vargo, un hombre delgado, de rostro afilado y ojos oscuros, que parecían evaluarlo todo. Llevaba un bastón con la insignia de la casa Valdris, tallada en la empuñadura. Draven también estaba ahí, junto a otros miembros del consejo. Observé a cada uno con atención. El ritual comenzó. Caebor levantó las manos hacia la luna y pronunció palabras en un idioma antiguo que apenas comprendí, pero sentí su peso, su poder. Los presentes inclinaron la cabeza en señal de respeto. Yo hice lo mismo, pero mantuve los ojos abiertos, y entonces sucedió. Un cambio en el aire, un aroma, dulce, cálido, embriagador, mi aroma. Las omegas liberan su esencia de forma involuntaria durante la luna llena. Es algo natural, incontrolable. Pero yo nunca había estado en una ceremonia como esta. Nunca había estado rodeada de tantos alfas. Sentí que varias miradas se giraban hacia mí. Y entonces, la más intensa de todas, Caebor. Sus ojos grises me encontraron entre la multitud. Por un segundo, solo un segundo, algo cruzó por su expresión. Reconocimiento. No del tipo «te conozco», sino del tipo «te siento», el vínculo de la luna. Mi abuela me había hablado de eso. Cuando un alfa y una omega están destinados, la luna llena puede despertar algo entre ellos. Una conexión primitiva, instintiva. Pero yo no podía ser su compañera destinada. Eso era imposible. Él había tenido una reina luna, la madre de Aldrich, y los vínculos de destino no se repiten. ¿O sí? Caebor apartó la mirada bruscamente, como si mi presencia lo hubiera quemado. Continuó con el ritual, pero algo en su postura había cambiado. Estaba tenso, alerta. Cuando la ceremonia terminó, la multitud comenzó a dispersarse. Yo intenté mezclarme con los sirvientes y regresar a mi habitación, pero una voz grave me detuvo. Tú, la omega. Me giré lentamente. Caebor estaba a pocos pasos de mí, solo, sin guardias. Mi rey, dije, inclinando la cabeza. Sígueme. No era una petición, era una orden. Me llevó a una terraza privada en el ala oeste del palacio. Desde ahí se veía el bosque que rodeaba Valdris. Los árboles se extendían como un mar oscuro bajo la luz de la luna. Caebor se quedó de pie frente al balcón, de espaldas a mí. No habló durante un largo momento. «¿Por qué estás aquí?», preguntó finalmente. La pregunta me confundió. «Porque me trajeron para sanar a su hijo, mi rey». «No», dijo con voz tensa. «Aquí, en esta terraza, conmigo». Dudé. «Usted me ordenó seguirlo». Él se giró. Su mirada era intensa, casi dolorosa. «Tu aroma», dijo lentamente. «Durante la ceremonia. Lo sentí. Mi corazón latió con fuerza. Es la luna llena, mi rey. Las omegas no podemos controlarlo». «Lo sé». Dio un paso hacia mí. Luego se detuvo, como si luchara contra sí mismo. Pero nunca había sentido algo así. No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Desde su compañera. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. «Mi rey», dije con cuidado. «Sé que no confía en mí, pero necesito decirle algo importante». Él esperó. Respiré profundo. «Creo que alguien está envenenando a Aldrich». Su expresión cambió al instante. La tensión se convirtió en algo más oscuro, más peligroso. «¿Qué dijiste?» Cuando lo examiné, sentí algo antinatural en su cuerpo, un calor que no debería estar ahí. Y esta noche encontré esto en mi habitación. Saqué la nota de mi bolsillo y se la entregué. Caebor la leyó. Sus mandíbulas se apretaron. «¿Quién te dio esto?» «No lo sé. Estaba sobre mi almohada». Él arrugó el papel en su puño. «¿Y por qué debería creerte? ¿Cómo sé que esto no es una trampa? ¿Que tú no eres parte de alguna conspiración?» Sus palabras dolieron, pero las entendí. «No tiene razones para creerme», admití, «pero tiene razones para proteger a su hijo».
Deje que investigue. Deme acceso a las reservas de hierbas, a los registros médicos. Si estoy equivocada, puede ejecutarme ahora mismo. Pero si tengo razón, dejé la frase en el aire. Caevor me miró durante un largo momento. Luego se acercó. Tan cerca que pude sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Su aroma me envolvió como una ola. Si descubro que me estás mintiendo, dijo en voz baja, peligrosa, no habrá luna ni ritual que te salve de mí. Lo sé, pero si estás diciendo la verdad. Se inclinó ligeramente. Su rostro estaba a centímetros del mío. Entonces alguien en mi palacio va a morir. No era una amenaza vacía, era una promesa. Asentí lentamente. Tendrás acceso a lo que necesites, continuó, retrocediendo. Pero no actuarás sola. Reportarás todo lo que descubras directamente a mí. A nadie más. ¿Entendido? Sí, mi rey. Él se giró para marcharse, pero se detuvo en el umbral de la puerta. Elira. Era la primera vez que decía mi nombre. ¿Sí? No confío en ti. Hizo una pausa. Pero mi hijo sí. Y eso significa algo. Y con eso, desapareció en la oscuridad del pasillo. Me quedé sola en la terraza, bajo la luna llena, con el corazón latiendo desbocado. Algo había cambiado entre nosotros. Algo pequeño, pero irreversible. Los siguientes días trabajé sin descanso. Con el permiso del rey, revisé cada hierba en las reservas del palacio, cada tónico, cada infusión que Draven había preparado para Aldrich en los últimos meses. Y lo encontré. Raíz de belarra negra, en cantidades minúsculas, tan pequeñas que un médico común no las detectaría, pero suficientes para debilitar los músculos lentamente, para crear la ilusión de una enfermedad congénita. Era brillante, metódico, cruel. Preparé un antídoto usando esencias purificadoras y extractos de hierbas que mi abuela me había enseñado. Comencé a administrárselo a Aldrich cada mañana, reemplazando por completo las infusiones de Draven. El médico protestó, por supuesto, pero el rey lo silenció con una sola mirada. Después de una semana, los resultados comenzaron a aparecer. Aldrich recuperó sensibilidad en las piernas. Podía mover los dedos de los pies. Pequeños avances, pero avances reales. El niño lloraba de felicidad cada vez que sentía un progreso, y yo sentía que finalmente estaba cumpliendo mi promesa. Pero entonces, todo cambió. Era mediodía cuando Mira entró corriendo a mi habitación, sin siquiera llamar a la puerta. «Señorita Elira», jadeó, con el rostro pálido. «Tiene que venir. Ahora. ¿Qué sucede? Hay una delegación en el salón principal, un alfa de otra manada. Viene a negociar una alianza con el rey». Mi estómago se retorció. «¿Y qué tiene eso que ver conmigo?» Mira me miró con ojos llenos de miedo. «Preguntó por usted, por nombre». El mundo se detuvo. No podía ser. «¿Quién es?», pregunté con voz apenas audible. «Lord Talon, de la manada del norte». Sentí que las piernas me fallaban. Talon. Ese nombre era una cicatriz que nunca había sanado. Hace 3 años, yo vivía en una aldea pequeña en las tierras fronterizas. Mi abuela y yo éramos las únicas sanadoras del lugar. Vivíamos tranquilas, modestas, hasta que él llegó. Lord Talon era un alfa poderoso, joven, ambicioso. Buscaba expandir su territorio y necesitaba alianzas con las aldeas cercanas. Mi abuela lo rechazó. Le dijo que nuestra gente no se sometería a ninguna manada. Una semana después, ella murió, envenenada. Nunca pude probarlo, pero lo supe, y cuando fui a reclamar justicia, Talon me esperaba. Me encerró. Me dijo que una omega sin protección no tenía derechos, que podía hacer conmigo lo que quisiera, y lo hizo. Me marcó, no como compañera, sino como posesión, como advertencia a cualquiera que pensara desafiarlo. Después me dejó ir, porque para él yo ya no valía nada. Era una omega usada, impura. Escapé. Vagué por meses hasta que llegué a tierras neutrales, donde nadie conocía mi pasado. Y ahora, él estaba aquí, en el palacio, preguntando por mí. Yao Pia no quería ir, quería huir, esconderme. Pero si huía, Talon sospecharía. Y si sospechaba, averiguaría por qué estaba aquí, qué estaba haciendo. No podía arriesgar a Aldrich, así que respiré profundo. Me arreglé el vestido y caminé hacia el salón principal. Cada paso era una tortura. Cuando llegué, las puertas estaban abiertas. Dentro, el rey Caevor estaba sentado en su trono. A su lado, el consejero Vargo. Y frente a ellos, rodeado de guardias de su propia manada, estaba Talon. No había cambiado. Alto, de complexión fuerte,
cabello rubio oscuro y ojos verdes que parecían analizar todo con frialdad calculadora. Vestía ropas de viaje, pero de calidad superior. Mostraba su rango sin necesidad de palabras. Cuando me vio entrar, sonrió. Fue una sonrisa que me heló la sangre. Elira, dijo con voz suave, casi afectuosa. ¿Cuánto tiempo? Caebor me miró con el ceño fruncido. ¿Se conocen?, preguntó con tono seco. Oh, sí, respondió Talón antes de que yo pudiera hablar. Elira y yo tenemos historia. Dio un paso hacia mí. Instintivamente retrocedí. De hecho, continuó, ella me pertenece. El silencio en el salón fue absoluto. Caebor se puso de pie lentamente. Su aura dominante llenó el espacio. Explícate, ordenó con voz peligrosamente calmada. Talón se giró hacia él con expresión tranquila. La marqué hace 3 años, mi rey. Según las leyes ancestrales, eso me da derecho sobre ella. Vengo a reclamar lo que es mío y a ofrecer una alianza entre nuestras manadas. Mi respiración se volvió irregular. Caebor me miró. Buscó algo en mi expresión y lo encontró. Miedo, dolor, verdad. ¿Eso es cierto?, me preguntó directamente. No podía mentirle. No ahora. Sí, susurré. Él me marcó, pero no fue consensuado. La expresión de Caebor se oscureció. Talón rió suavemente. Ella era una omega sin manada, sin protección. Yo tenía todo el derecho. El derecho, repitió Caebor con voz helada, no incluye forzar a una omega contra su voluntad. Tal vez en su territorio, mi rey, pero en el norte las reglas son diferentes. Vargo se inclinó hacia Caebor y susurró algo en su oído. El rey apretó los puños. Lord Talon, dijo finalmente, tu oferta de alianza es interesante, pero la omega está bajo mi protección. No será entregada. Talon enarcó una ceja. ¿Su protección? ¿Una simple sanadora? Es la sanadora de mi hijo, respondió Caebor con firmeza. Y mientras esté cumpliendo esa función, responde solo ante mí. La tensión en el aire era palpable. Talón me miró de nuevo, luego a Caebor, y sonrió. Entiendo. Entonces propongo lo siguiente. Si la omega logra sanar al príncipe heredero en el tiempo establecido, la dejaré en paz. Pero si fracasa, hizo una pausa deliberada, ella regresa conmigo, como parte del acuerdo de alianza entre nuestras manadas. Vargo asintió levemente, como si la propuesta fuera razonable. Caebor no respondió de inmediato. Me miró, y en sus ojos vi algo que no esperaba. Furia, no hacia mí, hacia Talón. Tienes 10 días más, dijo Vargo en voz baja. Si el príncipe no camina para entonces... No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Talón hizo una reverencia burlona. Esperaré con paciencia, mi rey. Después de todo, me miró directamente. La buena caza siempre vale la espera. Y con eso, salió del salón con su comitiva. Me quedé paralizada, temblando. Caebor descendió del trono y caminó hacia mí. Cuando estuvo frente a mí, su voz era baja, controlada, pero llena de algo oscuro. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no importaba. Mi pasado no cambia lo que vine a hacer aquí. Sí importa, dijo con intensidad. Ahora estás en peligro. Y mi hijo también. Levanté la mirada. Entonces déjeme hacer mi trabajo. Aldrich caminará, se lo prometo. Él me sostuvo la mirada durante un largo momento. Más te vale, susurró, porque no pienso entregarte a ese maldito. Y por primera vez, sentí que sus palabras no eran solo una orden. Eran una promesa. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Talon resonaban en mi mente como una sentencia. 10 días. Solo 10 días para lograr lo que parecía imposible. Aldrich había mejorado, sí, pero caminar sin apoyo requería fuerza muscular que tomaría semanas en desarrollarse, tal vez meses. No tenía semanas, no tenía meses, solo tenía 10 días. Me levanté de la cama y caminé hacia la ventana. La luna estaba menguando. Pronto sería luna nueva. El momento de menor poder para los rituales antiguos, pero también el momento de mayor claridad. Cerré los ojos y respiré profundo. Dejé que mi mente se aquietara, que mi instinto hablara, y entonces lo sentí. Un tirón, suave pero persistente, como si algo dentro de mí reconociera una verdad que mi mente aún no comprendía. La sangre antigua. Mi abuela me había dicho que nuestro linaje venía de sanadoras que podían canalizar la energía vital, que no solo curaban con hierbas, sino con su propia esencia. Nunca lo había intentado. Tenía miedo, porque ese tipo de curación tenía un precio, pero ya no podía permitirme el miedo. A la mañana siguiente, fui a ver a Aldrich antes del amanecer.
El niño dormía tranquilo. Su respiración era estable, su rostro sereno. Me senté junto a su cama y coloqué mis manos sobre sus piernas. Esta vez, no solo sentí, intenté dar. Cerré los ojos y visualicé mi propia energía fluyendo hacia él, como un río de luz dorada que recorría sus músculos atrofiados, que despertaba cada fibra dormida. Sentí calor en mis palmas. Luego un tirón profundo en mi pecho. Dolor. Pero no me detuve. Continué hasta que el agotamiento me venció. Cuando abrí los ojos, estaba temblando, sudando, pero algo había cambiado. Aldrich se movió en sueños, y sus piernas respondieron. Fue un movimiento pequeño, apenas un reflejo, pero era real. Sonreí a pesar del cansancio. Funcionaba, pero sabía que no podría hacerlo sola, no sin pagar un precio muy alto. Coaente. Esa tarde, Keibor me mandó llamar a su estudio privado. Era la primera vez que entraba ahí. Era una habitación amplia, con estanterías llenas de libros y mapas antiguos. Una mesa de madera oscura ocupaba el centro, y detrás de ella, de pie frente a una ventana, estaba el rey. «Cierra la puerta», dijo sin girarse. Obedecí. Él permaneció en silencio durante un momento. Luego habló. «Vargo me ha estado presionando para que acepte la alianza con Talon». Mi estómago se apretó. «¿Y lo hará?» Keibor finalmente se giró. Su expresión era dura, cansada. «Dice que el norte es fuerte, que necesitamos su apoyo ante las amenazas de las tierras del este, que sacrificar a una omega sin rango es un precio pequeño por la seguridad del reino». Cada palabra era un golpe. «¿Y usted qué piensa?», pregunté con voz temblorosa. Él caminó hacia mí, lentamente. Sus ojos grises no se apartaron de los míos. «Pienso», dijo con voz baja, «que Vargo nunca tuvo un hijo al borde de la muerte. Nunca sintió la desesperación de ver a alguien que amas desvanecerse frente a ti sin poder hacer nada. Se detuvo a un paso de distancia. Pienso que las alianzas construidas sobre el sufrimiento de los inocentes no valen nada». Mi respiración se aceleró. «Pero también pienso», continuó, «que soy un rey antes que un hombre, y que mis decisiones afectan a miles de personas». Bajó la mirada. «Por eso necesito que me digas la verdad. ¿Puedes salvar a mi hijo en 10 días? ¿Realmente puedes?» La pregunta me desarmó, porque no tenía una respuesta segura. «Puedo intentarlo», dije honestamente, «pero necesito que confíe en mí, completamente». «¿Qué necesitas?» «Permiso para usar un ritual antiguo, uno que mi abuela me enseñó. Es arriesgado». «¿Arriesgado cómo?», dudé, pero él merecía la verdad. «Transferiré parte de mi propia fuerza vital a Aldrich. Eso acelerará su recuperación, pero me debilitará a mí considerablemente». Keibor frunció el ceño. «¿Cuánto?» «No lo sé. Depende de cuánta energía necesite transferir». «¿Podrías morir?» El silencio respondió por mí. Él apretó los puños. «No, no lo harás. Encontraremos otra forma». «No hay otra forma», dije con firmeza. «No en 10 días. Entonces pediré más tiempo. Negociaré con Talon. Él no negociará. Usted lo sabe». Keibor me miró con una intensidad que me quemó. «No voy a dejar que te mates por mi hijo». ¿Y va a dejarme ser entregada a un hombre que me destruyó? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Él se acercó más, tanto que pude sentir su calor. Su aroma me envolvió. «No», dijo con voz ronca. «No voy a permitir ninguna de las dos cosas. Entonces déjeme hacer esto. Es la única opción». «Hay otra opción». «¿Cuál?». Keibor respiró profundo, como si estuviera a punto de cruzar una línea de la que no había retorno. «Podría reclamarte como mi omega». El mundo se detuvo. «¿Qué? Si te reclamo públicamente, Talon no tendría ningún derecho sobre ti. Su marca sería anulada, y la alianza dejaría de ser necesaria». Mi mente no podía procesar lo que estaba escuchando. Pero usted tuvo una compañera, una reina luna. No puede... Las leyes permiten que un rey tome otra compañera después de la muerte de la primera. No sería un vínculo de destino, pero sería legítimo. Me miró con una mezcla de frustración y algo más, algo que no pude descifrar. «No estoy diciendo que te ame. No te conozco lo suficiente para eso, pero respeto lo que has hecho por Aldrich, y no pienso entregarte a ese maldito». Las lágrimas amenazaron con salir. «¿Y después? ¿Qué pasaría después?» «No lo sé», admitió con honestidad brutal, «pero al menos estarías viva y libre». Cerré los ojos. Era una salida, una forma de escapar de Talon, pero también era una jaula diferente, un rol que no había elegido. «Necesito pensarlo», susurré. Él asintió. «Tienes hasta mañana al anochecer. Después de eso, Vargo convocará al consejo, y tendré que tomar una decisión». Dio un paso atrás, creando distancia entre nosotros.
Pase lo que pase, Elira, dijo con voz cansada, quiero que sepas algo. ¿Qué? Que lamento lo que te hicieron, y que si estuviera en mi poder, haría que Talon pagara por cada segundo de dolor que te causó. Y con esas palabras, salió del estudio. Me dejó sola con una decisión imposible: salvar a Aldrich y arriesgar mi vida, o aceptar ser reclamada por un rey que no me amaba, o ser entregada al hombre que me había destruido. No había salida fácil, solo sangre, promesas rotas, y un destino que nunca pedí. No le di una respuesta a Caibor, no esa noche. En lugar de eso, pasé cada hora con Aldrich, canalizando mi energía hacia él, sintiendo cómo mi propia fuerza se desvanecía con cada sesión, pero también viendo resultados. Al tercer día, el niño pudo doblar las rodillas. Al quinto, sostuvo su peso con ayuda. Al séptimo, dio 3 pasos temblorosos antes de caer, pero se levantó sonriendo. Lo estoy logrando, dijo con voz llena de esperanza. ¿Verdad, Elira? Sí, respondí, ocultando el temblor en mis manos. Lo estás logrando. Pero yo me estaba consumiendo. Mira, lo notó. Caebor también. Lo veía en sus miradas preocupadas cada vez que me cruzaba con él en los pasillos. Pero no me detuvo. Y yo no me detuve, hasta que llegó la 8ª noche, la noche de luna roja. Vio así, la luna roja ocurre una vez cada 3 años. Es un fenómeno ancestral, una luna llena teñida de carmesí por razones que nadie comprende del todo, pero todos saben lo que significa. Poder. Los vínculos se intensifican, los instintos se despiertan, los alfas se vuelven más dominantes, las omegas, más vulnerables. Era la peor noche posible para estar en el palacio, especialmente con Talon aún hospedado como invitado diplomático. Intenté quedarme en mi habitación, encerrada, segura, pero entonces escuché gritos en el pasillo. Salí corriendo y encontré a Mira, pálida como un fantasma. «Es el príncipe», jadeó. «Está sangrando. Algo le pasó. Necesitan que vayas ahora». Mi corazón se detuvo. Corrí hacia los aposentos de Aldrich. Cuando llegué encontré a 2 guardias bloqueando la entrada. «No puede pasar», dijo uno de ellos. «Soy su sanadora. Déjenme entrar». Órdenes del consejero Vargo. Nadie entra excepto el médico Draven. Draven. Eso confirmaba mis sospechas. Empujé a uno de los guardias. Él me agarró del brazo con fuerza. «Suéltame. El niño está en peligro». «Las órdenes son...» Una voz grave los interrumpió. «Déjenla pasar». Caibor apareció al final del pasillo. Su presencia era más intensa que nunca. La luna roja lo afectaba visiblemente. Sus ojos brillaban con un resplandor casi salvaje. Los guardias me soltaron de inmediato. Entré corriendo a la habitación. Aldrich estaba en su cama, con el rostro contraído de dolor. Tenía un corte profundo en el brazo. Draven estaba vendándolo con movimientos torpes. «¿Qué sucedió?», exigí saber. «Se cayó», dijo Draven sin mirarme. Intentó caminar solo y tropezó con un candelabro. Me acerqué y examiné la herida. No era un corte por caída. Era un corte limpio, preciso, como hecho con un cuchillo. Miré a Draven a los ojos. «Sal de aquí», dije con voz fría. «¿Disculpa?» «Dije que salgas. Ahora». Caibor entró en la habitación. «Haz lo que dice». Draven nos miró a ambos con furia contenida. Luego recogió sus cosas y salió sin decir palabra. Cuando estuvimos solos, me arrodillé junto a Aldrich. «¿Quién te hizo esto?», pregunté suavemente. El niño temblaba. Yo estaba caminando por mi habitación, practicando, y entonces alguien entró. No vi su rostro, pero olía extraño, como tierra húmeda y metal. Caibor y yo intercambiamos miradas. «¿Qué te dijo?», pregunté. «Nada, solo me cortó el brazo y se fue». Era un mensaje, un recordatorio de que alguien podía llegar al heredero cuando quisiera. Limpié la herida con cuidado y la vendé con hierbas antisépticas. No era profunda. Sanaría. Pero el miedo en los ojos de Aldrich no sanaría tan fácilmente. Cuando terminé, Caebor se acercó a su hijo y lo abrazó. Fue un gesto raro, vulnerable. «Nadie te volverá a hacer daño», prometió con voz ronca. «Lo juro». Aldrich se aferró a él. Salimos de la habitación en silencio. Caibor apostó 2 guardias de su confianza en la puerta. Luego me miró. «Necesitamos hablar. Ahora». Me llevó de nuevo a la terraza privada, la misma donde habíamos hablado durante la ceremonia de luna llena. Pero esta noche era diferente. La luna roja bañaba todo de un tono carmesí inquietante. El aire estaba cargado, pesado. «Esto no puede continuar», dijo Caibor con voz tensa. «Alguien intentó lastimar a mi hijo esta noche. Y ese alguien está dentro del palacio. Lo sé. Draven, Vargo.
Tal vez incluso Talon. No sé en quién confiar. Se pasó una mano por el cabello. Estaba al límite. «¿Y tú?», continuó, girándose hacia mí. «Te estás matando por salvar a Aldrich. Puedo verlo. Estás pálida, débil. Si continúas así, no sobrevivirás». «Aldrich está caminando», dije con firmeza. «En 2 días más, podrá hacerlo sin ayuda. Lo sé. ¿Y después qué? ¿Después que tú mueras? No voy a morir». «Sí lo harás». Su voz resonó en la noche. Respiró profundo, intentando controlarse. «Elira, acepta mi oferta. Déjame reclamarte. Así estarás protegida. Y Aldrich tendrá a alguien que realmente se preocupe por él. Usted se preocupa por él. No de la forma que debería. No como lo hace una madre». Sus palabras me golpearon. «No soy su madre». «No, pero podría serlo». Me acerqué al borde de la terraza, mirando el bosque oscuro bajo la luz roja. «¿Y qué hay de usted?», pregunté en voz baja. «¿Qué siente realmente?». Silencio. Luego, pasos detrás de mí. Caevor se detuvo a mi lado. «No lo sé», admitió. «Hace tanto tiempo que no siento nada más allá de deber, responsabilidad, culpa». Hizo una pausa. «Pero cuando estás cerca, algo en mí despierta. Algo que creí muerto». Me giré para mirarlo. Sus ojos brillaban bajo la luna roja. Intensos, hambrientos, pero también asustados. «No te pido amor», dijo con voz ronca. «Solo una oportunidad. Para ambos». Algo dentro de mí se rompió. Tal vez era el agotamiento, tal vez la luna roja, tal vez el hecho de que, por primera vez en años, alguien me veía como algo más que una omega desechable. «Si acepto», susurré, «tiene que prometerme algo». «¿Qué?». «Que no será solo por deber, que si me reclama, me tratará como una compañera, no como una posesión». Caevor extendió su mano hacia mí, lentamente, dándome la opción de retroceder. No lo hice. Cuando sus dedos rozaron los míos, sentí una descarga eléctrica recorrer mi cuerpo. El vínculo. No era completo, no era de destino, pero era real. «Lo prometo», dijo con voz firme. Y en ese momento, bajo la luna roja, algo cambió entre nosotros, algo irreversible, algo que ninguno de los dos podía nombrar todavía, pero que ambos sentíamos con cada fibra de nuestro ser. La mañana siguiente a la luna roja, amaneció con un silencio inquietante. Caevor convocó al consejo de emergencia. No me invitó, pero Mira me contó cada detalle. Vargo había descubierto algo, o al menos eso afirmaba. Rumores de las tierras del este. Un clan rival, liderado por Lord Corvax, estaba reuniendo fuerzas. Planeaban atacar durante el próximo ritual de sucesión, la ceremonia donde Aldrich sería oficialmente presentado como heredero capaz. Era el momento perfecto para un golpe. «El rey necesita la alianza con el norte», había dicho Vargo ante el consejo. «Lord Talon ofrece guerreros, protección, pero exige su precio». Caevor había salido de la reunión sin dar una respuesta definitiva, pero el plazo se acababa. Pasé el día con Aldrich. Su progreso era extraordinario. Podía caminar distancias cortas sin ayuda. Sus piernas aún temblaban, pero había fuerza en ellas, fuerza real. «Mañana», dijo el niño con ojos brillantes, «quiero sorprender a papá. Quiero caminar hasta él sin que nadie me ayude». «Lo harás», le aseguré, aunque mi cuerpo gritaba de agotamiento. Cada sesión de curación me dejaba más débil. Mis manos temblaban constantemente. Tenía que apoyarme en las paredes para caminar por los pasillos, pero faltaba tan poco, solo un día más. Esa tarde, mientras descansaba en mi habitación, alguien llamó a la puerta. No era Mira, era Talon. Se quedó en el umbral, con esa sonrisa que tanto odiaba. «¿Puedo pasar?». «No». Entró de todas formas. Cerró la puerta detrás de él. «Has estado evitándome», dijo con tono casual, como si fuéramos viejos amigos. «No tengo nada que hablar contigo». «¿No? Porque yo creo que sí». Se acercó. Yo retrocedí hasta quedar contra la pared. «Escuché que el niño está mejorando, que pronto podrá caminar. Es impresionante». Sus ojos me recorrieron de arriba a abajo. «Pero también escuché que tú estás pagando el precio. Te estás consumiendo, Elira. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena morir por un niño que ni siquiera es tuyo? Más que vivir como tu posesión». Talon rió, siempre tan dramática. «Yo no te haría daño, solo te enseñaría tu lugar». Sentí náuseas. «Sal de mi habitación». En un momento, extendió la mano y me tocó el rostro. Su toque era helado. «Sabes que el rey no te ama, ¿verdad? Solo te está usando. Cuando ya no le seas útil, te desechará como a todos los demás». Aparté su mano de un golpe. «Él es 10 veces el hombre que tú jamás serás». Algo oscuro cruzó por su expresión. «Cuidado, Omega. Todavía puedo reclamarte.
Las leyes están de mi lado. Las leyes también permiten que un rey proteja a quien quiera dentro de su territorio. ¿Y crees que te protegerá cuando tenga que elegir entre tú y la seguridad de su reino? No respondí, porque no tenía una respuesta. Talon sonrió. Exacto. Piénsalo bien, Elira. Cuando esto termine, volverás conmigo. Y esta vez no habrá escapatoria. Y con eso, salió. Me dejó temblando. No de miedo, de rabia. Esa noche, Caebor vino a buscarme. No dijo nada. Solo extendió su mano. Lo seguí en silencio a través del palacio hasta llegar a una parte que nunca había visto. Una capilla privada, pequeña, antigua. Dentro había velas encendidas. Y en el altar, el símbolo de la luna y el lobo. ¿Qué es este lugar?, pregunté. Aquí es donde mi bisabuelo se unió a su compañera, respondió Caebor. Donde mi padre se unió a mi madre. Donde yo me uní a la madre de Aldrich. Me miró. Y donde quiero unirme a ti, si aún lo deseas. Mi respiración se detuvo. ¿Ahora? ¿Sin ceremonia pública? La ceremonia pública vendrá después. Pero esto es lo que importa. El vínculo real, no el espectáculo. Se acercó a mí. Elira, si hago esto, no hay vuelta atrás. Serás mi reina luna, mi compañera ante las leyes ancestrales. Y eso significa que te protegeré con mi vida. Pero también significa que estarás atada a mí, a este reino, a todo lo que eso conlleva. ¿Y Talon? Talon no tendrá ningún derecho sobre ti. Su marca será anulada por la mía. Cerré los ojos. Era lo que había aceptado bajo la luna roja. Pero ahora, en este momento, se sentía más real, más permanente. ¿Qué hay de Vargo y su amenaza del este?, pregunté. Caebor apretó la mandíbula. Vargo tendrá que aceptarlo, y si Lord Corvax quiere guerra, la tendrá. Pero no sacrificaré a una inocente por una alianza construida sobre el miedo. Me tomó ambas manos. Sé que esto no es romántico, sé que no es lo que soñaste, pero te juro que te respetaré, que te valoraré, y que lucharé cada día por ser el compañero que mereces. Sentí lágrimas quemando mis ojos. Nadie nunca me había hablado así. Nadie me había visto como algo más que una omega desechable. Entonces hazlo, susurré. Reclámame. Caebor me soltó las manos y se arrodilló frente al altar. Yo hice lo mismo. Él pronunció las palabras antiguas, las mismas que se habían dicho durante generaciones. Bajo la mirada de la luna y el espíritu del lobo, te reclamo como mi compañera, mi igual, mi reina luna. Sacó un cuchillo ceremonial y se hizo un corte en la palma. Luego me ofreció el cuchillo. Yo hice lo mismo. Juntamos nuestras manos, nuestra sangre se mezcló, y sentí el vínculo formarse. No era como lo describían las leyendas. No fue un estallido de luz o una ola de pasión. Fue algo más profundo, una conexión silenciosa, firme, como raíces entrelazándose bajo la tierra. Caebor me miró a los ojos. «Eres mía ahora», dijo con voz ronca, «y yo soy tuyo». Y entonces hizo algo que no esperaba. Me besó. Fue suave, casi tímido, como si tuviera miedo de romperme. Pero cuando me apartó, vi algo en sus ojos que no había visto antes. No era amor, todavía no, pero era el comienzo de algo. Algo que ambos estábamos dispuestos a descubrir, juntos. La noticia del vínculo privado se mantuvo en secreto. Caebor decidió que el anuncio público se haría durante el ritual de sucesión, cuando Aldrich demostrara que podía caminar. 2 acontecimientos que cambiarían el destino del reino en un solo día. Pero primero, teníamos que llegar vivos a ese día. La mañana del ritual amaneció fría y gris. El patio central del palacio se había transformado. Estandartes con el lobo de la casa Valdris colgaban de cada columna. Cientos de miembros de la corte y nobles de territorios cercanos habían llegado para presenciar la ceremonia. Entre ellos, Talon y sus guerreros. Me vestí con ropas sencillas, como correspondía a una sanadora. Todavía no podía revelar mi nuevo estatus, no hasta que Caebor hiciera el anuncio oficial. Mira me ayudó a peinarme. «Está muy pálida, señorita», dijo con preocupación. «¿Está segura de que puede hacer esto?» «Tengo que poder», respondí. La verdad era que apenas podía mantenerme en pie. La última sesión de curación con Aldrich me había dejado completamente exhausta, pero el niño estaba listo. Podía sentirlo. Hoy caminaría, y yo estaría ahí para verlo. La ceremonia comenzó al mediodía. El patio estaba repleto. Yo me mantuve entre las sombras, cerca de las columnas, observando. Caebor estaba en la plataforma principal, vestido con sus ropas ceremoniales completas. A su lado, Vargo. Del otro lado, Draven. Y frente a todos, en su silla de ruedas, estaba Aldrich. El niño me buscó con la mirada. Cuando me encontró, le sonreí.
Él asintió levemente. Estamos reunidos, comenzó Caevor con voz que resonó en todo el patio, para presenciar el ritual de sucesión. Hoy mi hijo, el príncipe Aldric de la casa Valdris, demostrará que está preparado para ser mi heredero. Hubo murmullos entre la multitud. Todos sabían sobre la condición de Aldric. Muchos dudaban que pudiera gobernar. Caevor hizo una señal. 2 guardias se acercaron a la silla de ruedas, pero antes de que pudieran ayudar, Aldric levantó una mano. «Puedo solo», dijo el niño con voz clara. El silencio fue absoluto. Aldric colocó sus manos en los apoyabrazos de la silla. Lentamente, con esfuerzo visible, se puso de pie. Sus piernas temblaron, pero lo sostuvieron. Dio un paso, luego otro y otro. La multitud contuvo el aliento. Aldric caminó desde su silla hasta donde estaba su padre, 5 metros que parecieron una eternidad. Cuando llegó frente a Caevor, el niño se arrodilló. «Padre», dijo con voz firme, «estoy listo para servir a nuestro pueblo». Vi lágrimas en los ojos del rey. Se arrodilló frente a su hijo y lo abrazó. La multitud estalló en aplausos. Yo sentí que las lágrimas corrían por mi rostro. Lo había logrado. Aldric estaba curado. Manasai se avanza, pero entonces todo cambió. Talon se puso de pie entre la multitud. «Una palabra, mi rey», gritó por encima del ruido. Caevor se levantó, su expresión endureciéndose. «Habla». Talon caminó hacia el centro del patio. «Es un milagro impresionante», dijo con voz que todos podían escuchar. «El príncipe ha sanado, pero creo que debemos agradecer a quien hizo esto posible». Todos los ojos se giraron hacia mí. «La Omega sanadora», continuó Talon. «El Ira. Sin ella el heredero seguiría inválido». Caevor apretó los puños. «Estoy de acuerdo», dijo con voz controlada, «y será recompensada apropiadamente». «Oh, yo creo que ya acordamos cuál sería su recompensa», dijo Talon con una sonrisa. «El príncipe camina. Eso significa que el plazo se cumplió. Y, según nuestro acuerdo», hizo una pausa dramática. «Ella viene conmigo». La multitud murmuró. Vargo asintió levemente, como si estuviera de acuerdo. Caevor dio un paso adelante. «Ese acuerdo queda anulado». «¿Disculpa?» «Dije que queda anulado. La Omega no irá a ninguna parte». Talon frunció el ceño. «Con todo respeto, mi rey. Hicimos un trato. Ante testigos. No puede simplemente...» «Puedo», interrumpió Caevor con voz helada. «Porque ella ya no es una Omega sin protección». Extendió su mano hacia mí. «Acércate». Mis piernas apenas me respondieron, pero caminé hacia él. Cada paso era un esfuerzo sobrehumano. Cuando llegué a su lado, Caevor me tomó de la mano. «Anoche», dijo dirigiéndose a toda la multitud, «realicé el ritual de vínculo con esta Omega. Según las leyes ancestrales, ella es ahora mi compañera legítima, mi reina luna». El patio estalló en caos. Gritos de sorpresa, murmullos de incredulidad. Talon estaba rojo de furia. «Esto es un ultraje. Teníamos un acuerdo, y yo tengo el derecho ancestral de proteger a quien elija dentro de mi territorio», respondió Caevor con calma mortal. «Tu marca sobre ella queda anulada. No tienes ningún derecho sobre mi compañera». Vargo se acercó a Caevor. «Mi rey», dijo en voz baja pero audible, «esto podría significar guerra con el norte, y con la amenaza del este». «Entonces que haya guerra», interrumpió Caevor. «No sacrificaré a mi compañera por una alianza basada en la cobardía». Se giró hacia Talon. «Puedes irte en paz, Lord Talon, o puedes desafiarme aquí y ahora. Tú eliges». El silencio fue tenso, peligroso. Talon nos miró a ambos, calculando, evaluando. Finalmente sonrió, pero era una sonrisa sin humor. «No hoy, mi rey, pero esto no termina aquí». Hizo una seña a sus hombres. «Nos retiramos, pero recuerde, las decisiones tienen consecuencias». Y con eso, Talon y su comitiva abandonaron el patio. Pero yo sabía la verdad. Esto apenas comenzaba. Cuando la multitud finalmente se dispersó, sentí que mis piernas cedían. Caevor me atrapó antes de que cayera. «Te tengo», susurró. «Aldric. ¿Está bien?» «Está perfecto. Gracias a ti. Talon. Va a volver. Lo sé. Pero no te preocupes por eso ahora». Me cargó en sus brazos. No me importó que todos nos vieran. Estaba demasiado cansada para importarme nada. «Descansa», dijo Caevor con voz suave. «Ya hiciste suficiente. Ahora déjame protegerte a mí». Y por primera vez en mi vida, me permití confiar. Me permití creer que tal vez, solo tal vez, había encontrado un lugar donde pertenecía. Aunque ese lugar estuviera rodeado de enemigos, aunque la guerra se acercara, aunque el precio de mi felicidad fuera la sangre que aún estaba por derramarse. Pasé 3 días recuperándome.
Caebor no se apartó de mi lado. Me trajo comida personalmente. Se aseguró de que nadie me molestara. Y por las noches, se sentaba junto a mi cama y simplemente estaba ahí. No hablábamos mucho. No era necesario. El vínculo hacía su trabajo. Podía sentir su preocupación, su determinación. Y algo más profundo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. Pero la paz no duró. La cuarta noche, me desperté con gritos. Salté de la cama, todavía débil pero alerta. Caebor entró corriendo a mi habitación. «Quédate aquí», ordenó. «Cierra la puerta con llave». «¿Qué está pasando?» «Están atacando el palacio». Mi sangre se heló. «¿Quién?» «No lo sé todavía, pero no son de aquí». Desapareció en el pasillo. Escuché el sonido de acero chocando. Gritos de guerra. No podía quedarme encerrada. Me vestí rápidamente y salí. Los pasillos estaban en caos. Guardias corrían en todas direcciones. Sirvientes se escondían en las habitaciones. Tenía que llegar a Aldrich. Corrí hacia sus aposentos, pero encontré el camino bloqueado por 3 guerreros que no reconocí. Vestían armaduras negras con el símbolo de un cuervo. Lord Corvax, el clan del Este. Uno de ellos me vio y sonrió. Una omega. Qué conveniente. Retrocedí, pero no había escapatoria. El guerrero se acercó. Podía oler su aroma agresivo, sus intenciones. Entonces, una voz resonó detrás de él. «Aléjate de ella». Era Caebor. Tenía la espada desenvainada. Sangre manchaba su ropa, pero no parecía herido. El guerrero se giró. «El rey en persona. ¡Qué honor! Última advertencia», dijo Caebor con voz mortal. «Déjenla ir». Los 3 guerreros se miraron entre sí. Luego atacaron al mismo tiempo. Lo que pasó después fue brutal y rápido. Caebor se movió como una tormenta. Su espada era una extensión de su cuerpo. En segundos, los 3 guerreros estaban en el suelo, no muertos, pero incapacitados. Caebor me tomó del brazo. «Te dije que te quedaras en tu habitación. Tenía que asegurarme de que Aldrich estuviera bien». Algo en su expresión se suavizó. «Vamos». Corrimos juntos hacia los aposentos del príncipe. Cuando llegamos, encontramos a 2 guardias leales custodiando la puerta. Dentro, Aldrich estaba con Mira, asustado pero ileso. «¡Papá!», gritó el niño al vernos. Caebor lo abrazó brevemente. «Estás a salvo. Quédate aquí con el Ira y Mira. No salgas por nada». «¿A dónde vas?» «A terminar esto». Me miró. «Cuídalo». «Espera», dije, tomándolo del brazo. «¿Quién está detrás de esto? ¿Solo Corvax?» Caebor dudó. Luego habló. «No, Vargo me traicionó. Abrió las puertas del palacio. Él y Draven planearon esto junto con Corvax y Talon. Todo tuvo sentido de repente. El veneno, el sabotaje, la presión por la alianza. Vargo quería que Aldrich muriera para que no hubiera heredero legítimo, y Draven era su cómplice. «Van a pagar», prometí. Caebor asintió. Luego hizo algo inesperado. Me besó. Fue breve pero intenso. «Regresaré», susurró contra mis labios. «Lo prometo». Y desapareció en la batalla. Pasaron horas. El sonido de la lucha retumbaba por todo el palacio. Aldrich temblaba en mis brazos. Mira rezaba en silencio. Yo intentaba mantener la calma, pero podía sentir el vínculo, sentir cada vez que Caebor estaba en peligro. Y entonces sentí algo más, un tirón familiar, profundo, mi sangre antigua. Cerré los ojos y me concentré. Dejé que mi instinto me guiara, y lo vi, como una visión. Caebor estaba rodeado. Vargo, Draven, Corvax y Talon, todos juntos. Una trampa. «No», susurré. «¿Qué pasa?», preguntó Mira. No respondí. Ya estaba moviéndome. «Quédate con Aldrich. No dejes que nadie entre». «Señorita Elira, no». Pero ya había salido. Corrí por los pasillos, siguiendo el tirón del vínculo, esquivando guerreros, pasando sobre cuerpos, hasta que llegué al salón del trono. Ahí estaban. Caebor, sangrando pero todavía de pie, enfrentaba a 4 hombres. Vargo lo había desarmado. Draven sostenía un frasco. Veneno, sin duda. Corvax tenía una espada contra la garganta del rey. Y Talon sonreía. «Es el fin, Caebor», dijo Vargo con voz fría. «Deberías haber aceptado la alianza. Deberías haber sacrificado a la Omega». «Nunca», escupió Caebor. Talon rió. «Qué noble. Pero la nobleza no gana guerras». Entonces me vieron. «Elira», dijo Talon con sorpresa. «Qué oportuno». Vargo sonrió. «Perfecto. Ahora podemos matarlos a ambos». Pero yo no sentía miedo. Sentía poder. Cerré los ojos y dejé que la sangre antigua despertara completamente. Sentí calor recorrer mi cuerpo. Luz dorada emanó de mis manos. «¿Qué?»
comenzó Draven. No le di tiempo de terminar. Liberé la energía en una onda que los golpeó a todos. No era agresiva, era purificadora. Vargo gritó. Corvax cayó de rodillas. Draven soltó el frasco, que se hizo añicos en el suelo. Solo Talon permaneció de pie, pero tambaleándose. Caevor aprovechó la distracción. Recuperó su espada, y en un movimiento fluido, desarmó a Corvax. Los guardias leales entraron al salón. Rodearon a los traidores. «Arréstenlos», ordenó Caevor. «Todos». Vargo me miró con odio puro. «Bruja», escupió. «Sabía que eras peligrosa». «No, soy una bruja», respondí con voz firme. «Soy una sanadora, y tú intentaste matar a un niño inocente». Draven fue arrastrado afuera, seguido de Corvax. Talon me miró una última vez. «Esto no termina aquí, Elira. Algún día nada», interrumpió Caevor. «Si vuelves a acercarte a mi compañera, a mi hijo o a mi territorio, no habrá leyes que te protejan. Te mataré yo mismo». No era una amenaza vacía. Talon lo supo. Fue arrastrado afuera en silencio. Cuando el salón quedó vacío, Caevor cayó de rodillas. Corrí hacia él. «Estás herido. Estaré bien. Déjame ayudarte». Coloqué mis manos sobre su pecho, donde tenía un corte profundo. Canalizó mi energía una vez más. Sentí el familiar tirón, pero esta vez fue diferente, porque el vínculo hizo algo extraordinario. En lugar de solo dar, también recibí fuerza de él, determinación y algo más, amor, todavía frágil, todavía nuevo, pero real. Cuando abrí los ojos, Caevor me miraba con una expresión que nunca había visto. «¿Qué eres?», susurró con asombro. «Tuya», respondí simplemente, y en ese momento, rodeados de destrucción y sangre, nos besamos, no como rey y súbdita, sino como compañeros, como iguales, como dos almas que, contra todo pronóstico, habían encontrado su lugar en el mundo, juntos. 6 meses después, el jardín del palacio había florecido como nunca antes. Rosas blancas trepaban por las columnas de piedra. Lavanda perfumaba el aire con su fragancia dulce. Jazmines se entrelazaban en las rejas de hierro forjado, y en el centro, bajo un sauce antiguo cuyas ramas rozaban el suelo como cortinas de seda verde, Aldrich corría libremente, persiguiendo mariposas con una energía que parecía inagotable. Yo observaba desde el balcón de nuestras habitaciones privadas, con una mano apoyada sobre mi vientre abultado. El bebé se movía con frecuencia ahora, pequeños golpecitos que me recordaban que la vida crecía dentro de mí. 4 meses de embarazo, un milagro que ninguno de nosotros había anticipado. Cuando el médico, uno nuevo, traído de las tierras del oeste, completamente diferente a Draven, confirmó la noticia. Caevor me había abrazado con tal intensidad que casi no podía respirar. Había llorado. El poderoso rey Alfa había llorado de felicidad, y yo también. «Deberías estar descansando». La voz de Caevor me hizo sonreír. Me rodeó con sus brazos desde atrás, colocando sus manos grandes y cálidas sobre las mías. Su aroma me envolvió. Cedro, tierra mojada, y algo nuevo. Algo que solo aparecía cuando estábamos juntos. Hogar. Estoy descansando, solo observando. Mentirosa. Te conozco. Estás planeando algo. Me giré entre sus brazos para mirarlo. Estos meses habían suavizado sus rasgos de manera notable. Seguía siendo el rey Alfa, poderoso e imponente, con esa presencia que hacía que cualquier habitación se sintiera más pequeña. Pero ahora había calidez en sus ojos grises, paz. Las líneas de tensión alrededor de su boca se habían suavizado. Sonreía más, reía más. Me atrevía a pensar que era más feliz. Estaba pensando, admití. ¿En qué? En todo lo que cambió. En cómo llegué aquí como una omega sin nombre, descalza, con un vestido raído, con 30 días para salvar a tu hijo o morir ejecutada. El rostro de Caevor se ensombreció por un momento. No me gusta recordar eso, lo estúpido que fui, lo ciego. No eras estúpido. Estabas roto y desesperado. Estaba equivocado, insistió. Te traté como si no valieras nada, y resulta que valías más que cualquier persona en este maldito palacio. Me acercó más a él, con cuidado de no presionar mi vientre. Y lo salvaste. A él y a mí. Tú también me salvaste, susurré. Me diste un hogar, un propósito, una familia. Nos salvamos mutuamente. Me besó suavemente. Ya no había vacilación en sus besos. No había distancia calculada ni barreras autoimpuestas. Solo certeza, solo amor profundo y verdadero. Cuando nos separamos, apoyé mi cabeza contra su pecho, escuchando el latido constante de su corazón. ¿Crees que él será feliz?, pregunté.
cuando nazca su hermano o hermana. ¿Crees que no se sentirá desplazado? Caibor rió. El sonido retumbó en su pecho. Aldrich, ese niño está más emocionado que nosotros. Ayer me preguntó si podía enseñarle a su hermano a caminar, y antes de ayer me pidió que le dejara ayudar a decorar el cuarto del bebé. Hizo una pausa. También me preguntó si podía llamarte mamá, oficialmente. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Le dije que era tu decisión, pero quería que supieras que para él, ya lo eres. Las lágrimas brotaron de mis ojos sin control. Malditas hormonas, murmuré, limpiándome el rostro. Caebor sonrió con ternura y limpió una lágrima que se me había escapado. Eres demasiado emocional últimamente. Es tu culpa. Y de este bebé. Nuestra culpa, querrás decir. Sonreí a través de las lágrimas. Abajo, en el jardín, Mira apareció con una bandeja de frutas frescas y pan recién horneado. Aldrich corrió hacia ella y tomó una manzana brillante. La muchacha le revolvió el cabello con cariño, riéndose de algo que el niño dijo. Mira se había convertido en algo más que una sirvienta. La había nombrado mi dama de compañía oficial. Era mi confidente, mi amiga, la hermana que nunca tuve, y estaba comprometida con uno de los guardias leales de Caebor, un hombre bueno que la miraba como si fuera la luna misma. Todo había cambiado. El palacio, que alguna vez me pareció frío y hostil, ahora se sentía vivo, cálido, lleno de risas y esperanza. ¿Has sabido algo de las tierras del norte?, pregunté, cambiando de tema hacia asuntos más serios. El rostro de Caebor se endureció ligeramente. Talón está contenido. Después de lo que pasó, después de que se revelara su alianza con traidores, ningún clan se atrevió a aliarse con él. Está aislado, sin poder real. Sus propios nobles están cuestionando su liderazgo. Bien, dije con satisfacción fría. ¿Y Corvax? Ejecutado por traición y conspiración para asesinar al heredero, junto con Draven. Su voz era firme, sin remordimiento. Sus muertes fueron rápidas, más misericordia de la que merecían. Hizo una pausa, mirando hacia el horizonte. Vargo sigue en las mazmorras. Dice que actuaba por el bien del reino, que un heredero débil nos destruiría, que yo estaba ciego por el amor paternal. ¿Y tú qué piensas? Pienso que era un cobarde que usó excusas nobles para justificar su ambición. Quería el trono para sí mismo, o para alguien que pudiera controlar. Asentí. ¿Qué harás con él? Exilio permanente. Después de que cumpla 5 años en las mazmorras, será desterrado a las tierras estériles del sur, solo, sin título, sin honor. Era más misericordia de la que merecía, pero Caebor ya no era el hombre frío y vengativo que conocí 6 meses atrás. La justicia seguía siendo importante para él, pero también la compasión, el perdón donde era posible. Yo había ayudado con eso, así como él me había enseñado que merecía respeto, amor, dignidad, un lugar en el mundo que no fuera definido por mi designación como Omega. Esa noche, hubo una cena privada en nuestras habitaciones, solo nosotros 3, Caebor, Aldrich y yo. El niño habló sin parar sobre sus lecciones con el nuevo tutor, sobre los libros de historia que estaba leyendo, sobre las estrategias militares que su padre le estaba enseñando, sobre cómo quería ser un rey justo y sabio cuando creciera. Como papá, dijo con admiración brillando en sus ojos dorados, fuerte y protector, y sabio como mamá Elira, que sabe curar y ayudar a la gente. Mi corazón se detuvo completamente. Mamá Elira. Era la primera vez que me llamaba así en voz alta. Miré a Caebor. Él me tomó la mano bajo la mesa y la apretó suavemente. Eso suena perfecto, hijo, dijo el rey con voz suave, llena de orgullo. Aldrich sonrió radiante y continuó comiendo su cena. Después de la comida, lo acompañé a su habitación y lo arropé en su cama. Se estaba quedando dormido cuando sus ojos se abrieron por un momento. ¿Elira? ¿Sí, cariño? Gracias por no rendirte conmigo. Cuando todos dijeron que nunca caminaría, cuando papá casi perdió la esperanza, tú no te rendiste. Acaricié su cabello oscuro, tan parecido al de su padre. Nunca me rendiría contigo, Aldrich. Nunca. Eres extraordinario, y fuerte, y valiente. Lo sé, porque tú me enseñaste a hacerlo. Besé su frente con ternura. Yo también te quiero, pequeño príncipe. Yo te quiero más, mamá. Las palabras salieron naturales, sin vacilación, y sentí que mi corazón se llenaba hasta desbordarse. Cuando salí de su habitación, cerrando la puerta suavemente, Caebor me esperaba en el pasillo. Me miró con una expresión que no podía describir. Lo escuché, dijo simplemente. Y nunca he amado más a ese niño que en este momento, por elegirte.
por verte como lo que realmente eres. ¿Qué soy? Su madre, en todo menos en sangre. Me abrazó. Gracias por amarlo como propio. No tuve que intentarlo. Simplemente sucedió. Caminamos juntos de regreso a nuestras habitaciones. Cuando cerramos la puerta, Kaibor me atrajo hacia él con una intensidad que me robó el aliento. ¿Recuerdas la primera vez que entraste a este palacio? Preguntó. ¿Cómo olvidarlo? Me miraste como si fuera un error, un último recurso desesperado. Era un idiota. Eras un hombre roto que haría cualquier cosa por salvar a su hijo. Y tú me reparaste, sin pedir nada a cambio. No, dije con firmeza, colocando mi mano sobre su mejilla. Nos reparamos juntos. Tú me diste un hogar. Yo te di esperanza. Nos salvamos mutuamente. Me besó, profundo, apasionado, lleno de todo lo que habíamos construido juntos. Cada momento difícil, cada triunfo, cada lágrima y cada sonrisa. Cuando nos separamos, ambos respirábamos con dificultad. Apoyó su frente contra la mía. Te amo, Elira, no como una decisión política, no como una alianza conveniente. Te amo porque eres brillante, fuerte, compasiva, porque me desafías cuando estoy equivocado, porque haces que quiera ser mejor cada día. Las lágrimas corrieron libremente por mi rostro. Yo también te amo, Kaibor. Incluso cuando eras frío y distante, vi algo en ti, una chispa de bondad. Y ahora veo al hombre que siempre supe que podías ser, el hombre que eres realmente. Nos quedamos así durante largo rato, simplemente sosteniéndonos, respirando juntos. Más tarde, mientras yacíamos en la cama, con su mano sobre mi vientre sintiendo los leves movimientos del bebé, hablamos del futuro. ¿Qué crees que sea?, preguntó Kaibor con los ojos fijos en mi vientre. ¿Niño o niña? No lo sé. ¿Tú qué prefieres? Me da igual, mientras sean sanos, mientras tú estés bien. Sonreí. ¿Y si es Omega? ¿Como yo? Kaibor me miró directamente a los ojos con una intensidad feroz. Entonces será amado, protegido, valorado, y se le enseñará que su designación no define su valor ni su destino, porque su madre es la Omega más poderosa, sabia y valiente que he conocido. Eres parcial, completamente, y con orgullo. Reí suavemente. El bebé se movió nuevamente, más fuerte esta vez. Kaibor sonrió con asombro puro. No puedo creer que vaya a ser padre otra vez, susurró. No puedo creer la suerte que tengo. Serás maravilloso. Ya lo eres. Con tu ayuda. Siempre. Prometí. Me besó una vez más, suave y dulce, antes de que el sueño nos alcanzara. Me dormí en sus brazos esa noche, sintiéndome completamente segura, completamente amada, y soñé con el futuro, con Aldrich corriendo por los jardines junto a su hermano o hermana, enseñándoles a trepar árboles y perseguir mariposas, con un reino en paz, próspero bajo el liderazgo sabio de un rey que había aprendido que la fuerza también significaba compasión, con una familia que nunca imaginé tener, una familia construida no solo en sangre, sino en amor elegido cada día. Soñé con ser la reina que no debía existir, la Omega sin nombre que se convirtió en leyenda, la sanadora que curó no solo cuerpos enfermos, sino corazones rotos y almas perdidas. Y cuando desperté a la mañana siguiente, con la luz dorada del amanecer bañando nuestro cuarto, y Kaibor aún durmiendo a mi lado, con una expresión pacífica que nunca había visto en nuestros primeros días, supe algo con absoluta certeza. Había encontrado mi hogar, no en un lugar físico, no en un palacio de piedra y oro, sino en las personas que amaba con cada fibra de mi ser, en el niño que me llamaba mamá, en el hombre que me miraba como si fuera su luna y sus estrellas, en el bebé que crecía dentro de mí, prometiendo un futuro lleno de esperanza, y en el amor que ellos me devolvían, cada día, cada momento, cada latido, sin condiciones, sin reservas, sin límites, solo amor, puro, real, eterno, inquebrantable, el tipo de amor que cambia destinos, el tipo de amor que sana reinos, el tipo de amor que transforma a una Omega rechazada en una reina luna. Y mientras el sol se elevaba sobre Valdris, iluminando un nuevo día lleno de posibilidades infinitas, cerré mis ojos y susurré una oración de gratitud, por cada momento de dolor que me había llevado hasta aquí, por cada cicatriz que me había hecho más fuerte, por cada lágrima que me había enseñado el valor de la alegría verdadera, porque todo, absolutamente todo, había valido la pena. Si esta historia te atrapó y quieres continuar en este mundo de romance paranormal, regálanos un like y toca el video que está apareciendo en pantalla. Te va a encantar. Gracias por acompañarme y nos vemos en la siguiente historia.